estamos hablando de la tecnología, qué armamos para la educación, cómo se genera el empleo, pero del otro lado está la persona, está el joven, que también al final es él el que elige y el que decide, y en gran medida yo lo llamaría casi el cliente en cierta manera. Y tiene que tener, por un lado está sus condiciones personales que están relacionadas con la vocación, pero también está con lo que se lo puede llamar el incentivo y lo que él puede ver, el modelo de lo que a lo que puede dedicarse. Y nosotros estamos pensando en que necesitamos formar ingenieros o que necesitamos formar técnicos, o si queremos científicos de datos, o que el país necesita moverse hacia la industria 4.0. Y por ahí el joven está pensando en armar su banda de rock o estudiar psicología o medicina u otra cuestión. Entonces, ahí lo invito a Leonardo a que nos dé de su perspectiva, con quien estuvimos hablando previamente también, sobre cómo justamente este triángulo motivación, vocación y modelos influye en el futuro profesional. Leonardo, te dejo la palabra. Muchas gracias, Andrés. Bueno, me siento muy honrado de formar parte de este panel. Sí, muy bien, como ustedes dicen, hoy por hoy, si nos tenemos que posicionar nosotros, las necesidades de productividad que tiene nuestro país, ¿no? Esto lo definió un economista de la Universidad de San Andrés, Andrés Korenberg, que hoy por hoy la productividad en los factores generales de la economía está muy cercana, muy análoga a 1950, ¿no? Y ahí, Andrés, cuando vos decías a la hora de decidir una carrera, ¿no? Pensar el futuro, y el futuro y el presente, muy interesante también lo que planteó Carlos con respecto a Netflix, ¿no? Pero hoy por hoy nosotros nos encontramos ya con un déficit estructural. Las empresas que buscan personas especializadas en automatismo industrial, consultoras cuando tenemos que hacer ese trabajo, nos cuesta encontrar los perfiles. Hoy por hoy ya podemos decir que hay un déficit estructural. Y como Andrés decía también, y Cecilia lo planteaba, ¿no? En este sentido de que la educación tiene que tener su autonomía, pero está bueno también mirar qué es lo que está pasando en el mercado laboral. Y hoy por hoy nos encontramos con este déficit estructural. ¿Y cómo podemos incentivar? A veces lo que se habla de la tecnología no es tan bueno desde el punto de vista de la amenaza, pero hay buenas noticias. Si nosotros miramos los países que tienen más alta tasa de robot por habitante, como son Japón y Alemania, el desempleo no se mueve tanto. Digamos, hay una conversión, hay un cambio en este sentido. Y podemos pensar que pueden coexistir y los robots y el automatismo viene a colaborar con nosotros. Todo depende cómo nosotros lo vayamos pensando y sobre todo cómo lo vayamos planificando y qué lugar le damos al ser humano cuando planificamos el cambio tecnológico. A veces lo dejamos para el final. Yo soy un convencido que tiene que ir totalmente en paralelo. Pensemos un poco el programa que nos propone esta agencia de cooperación internacional de Japón, junto con el INTI, que desarrollaron este programa Kaizen Tango. El programa Kaizen Tango es un programa destinado a mejorar la productividad principalmente de las pymes. El Kaizen es un programa de mejora continua que viene de la empresa Toyota, que después vamos a abordar. Pero si nosotros tenemos que pensar en estimular el interés, y por suerte acá estamos en una cámara con empresas de automatismo industrial y partes interesadas, también está el Estado, universidades, ciencia y tecnología,
Este tema, un poco que comentaba Cecilia, ¿no? De el intercambio y la conectividad entre lo que es la educación y las empresas, ¿no? El rol del empresario, también, por otro lado, la educación. Entonces acá yo tengo para dejarles a todo el auditorio, sobre todo quienes se dedican al automatismo industrial, y si necesitamos que haya un desarrollo desde el punto de interés, sobre todo, en estudiar la carrera, de invitarlos a ir a las escuelas, a sus escuelas de sus comunidades, y plantear, bueno, yo me dediqué al automatismo industrial, seguí ingeniería, o me formé, o tengo una empresa, contarle a los alumnos. Porque esto que planteaba Andrés al inicio, nosotros cuando hacemos una charla de orientación vocacional en algún colegio, en la nube de palabras, la palabra más grande es no sé. Y tienen razón muchas veces en no saber. Y nosotros en su momento, ahí Carlos planteaba la crisis de mediana edad a los 40, pero si pensamos que no nos vamos a jubilar ni a los 65 ni a los 60, bueno, definir prácticamente como los próximos 60 años es todo un desafío. Entonces, de repente despertar el interés con las charlas de orientación vocacional está buenísimo. Sobre todo que hoy por hoy la vedette de las carreras es software, ¿no? Por lo que ganan y por el déficit estructural. Y a veces en ciertas universidades se vuelcan los alumnos a estudiar más software. Pero desde el punto de vista del automatismo industrial es muy interesante. Es muy interesante y también podemos ver por las necesidades de productividad, y el automatismo industrial va a ser un gran protagonista del desarrollo de la productividad que necesita nuestro país. Entonces, pensemos también el rol empresarial, la responsabilidad que le cabe. Hoy por hoy existe mucha presión, existe mucho estrés, entonces se compra el talento, pero lo tenemos que mantener. ¿Y quién lo va a desarrollar? ¿Y quién lo va a formar? Es necesario para romper, digamos, con el déficit estructural, invertir tiempo. Si no, estamos siempre atrapados, ¿no? en el mismo déficit estructural, ¿no? Como el día de la marmota. Entonces, en este sentido, ustedes pueden decir, bueno, lo que pasa es que lo puedo entrenar y se va. Bueno, bienvenido ese problema, porque ahí estamos pensando también en la profesionalización de recursos humanos y en el desarrollo, y pensar en ciertos factores que están relacionados con atraer, porque lo peor es no formar a alguien y que se quede. Entonces, bienvenidos los problemas de formación y entrenamiento. Y por suerte estamos en el marco de la Cámara, donde los empresarios juntos pueden definir ciertos temas y cómo abordar la problemática. Y dentro de las empresas, a veces un tema recurrente es querer premiar al mejor empleado para que le explique a otro. Ese es el empleado más rápido, más productivo, no es quien tiene más ganas de hablar con otro, y no es quien tiene más ganas de entrenar a otro y desarrollar, porque hay que tener un tiempo para dedicarle a la enseñanza. Entonces, en este sentido, las habilidades de entrenamiento es donde yo me tengo que focalizar cuando tengo que elegir una persona para transmitir. Porque a veces hay mucho apuro, mucha urgencia y necesitamos tiempo para el desarrollo. Tiempo y también interés. La persona que va a enseñar, ¿le gusta? Porque es una apuesta que uno hace con otro, ¿no? Que va a saber, que va a aprender y demás, ¿no? Es como una visión que proyecta en esa transferencia. Apreciación significa agregar valor, ¿no? Y establecer la confianza. Estamos hablando mucho de las habilidades blandas. Y bueno, todas estas cuestiones psicológicas en el aprendizaje y en la transferencia cuentan mucho, ¿no? Entonces, una persona que forma y educa le tiene que interesar la relación
y el desarrollo del otro, y estimularlo justamente para que le vaya bien en este sentido. Y tenemos que estar seguros de erradicar este mal, de derecho de piso. El derecho de piso atenta contra la evolución, es decir, ¿cómo te voy a transferir mis sufrimientos? La idea es solucionarlo y que todos vayamos cada vez en un piso más alto, ¿no? Y evolutivo, es decir, que solucionemos los problemas, ¿no? Y sobre todo en la bienvenida y en la inducción, ¿no? Nosotros en nuestro país, sobre todo que tenemos un dicho que no es feliz, que los pingos se ven en la cancha. No, la idea es planificar la bienvenida, la inducción. Es muy caro para una persona que le vaya mal, es muy caro para la empresa volver a entrenar, volver a formar, volver a seleccionar a alguien nuevamente. Y ni hablar del equipo de trabajo, que otra vez es un vuelta a empezar. Entonces, la planificación, ¿no? ¿Quién lo va a entrenar? ¿Cuándo? ¿Qué contenidos? ¿Está definido el puesto de trabajo? ¿Está descrito? ¿Hay un manual de bienvenida, de inducción? Es muy importante pensar, y sobre todo en nuestro país, de aprovechar bien el periodo de entrenamiento y el periodo de prueba. Pero para esto tenemos que aplicar un condimento que muchas veces lo olvidamos, que es la paciencia. Cuando tenemos que programar un equipo, los equipos tienen protocolos, tienen sistemas, tienen un proceso. Las personas para encontrarnos, para conectarnos y demás, también requiere un proceso, un tiempo. Y acá lo tenemos a Bill Gates y Warren Buffett, que se están divirtiendo en una empresa puntualmente y hablan justamente del valor de la paciencia, ¿no? Que es indispensable y más en estos tiempos. Y ni hablar del tema del error. El error como cultura también nos define desde el punto de vista de las posibilidades de innovación. Acá lo tenemos a Enrique Piñeiro, que les recomiendo fuertemente la película Whisky Romeo Zulu, que la puedan ver, que es el caso de una empresa Lapa, que tuvo un desenlace tremendo, y él da distintas charlas, lo hemos invitado a distintas universidades y distintos lugares a conversar con respecto a esa empresa y su experiencia, digamos, porque él fue el productor. Y habla justamente que la industria aerocomercial, el tema del error se lo asume así como una parte indivisible del trabajo humano, y es real. Todos cometemos errores. Y de alguna manera, en esa bienvenida y en esa inducción, tenemos que estar también preparados para cometer errores y aprender justamente de nuestros errores. Y estaría genial que nosotros estemos en un ecosistema y un medio ambiente que aprende permanentemente de los errores. Ayer, en una charla, el director de producción de Toyota decía que uno de los directivos japoneses le dice: si hay problema, no hay problema, porque quiere decir que los estoy viendo, no están entubados los problemas, que estén a la vista, ¿no? Y a partir de ahí, que se puedan hablar de los errores para corregirlos. Eso es central, porque en este punto el error es una materia prima para nuestro aprendizaje. Para la culpabilidad la tenemos a la justicia, que tiene que buscar, investigar y encontrar culpables. En los ambientes de trabajo no hay culpables, hay responsables. Y nosotros lo que tenemos que buscar es en los distintos problemas, es la causa raíz que nos llevó. Y la industria aerocomercial lo sabe porque los errores los paga muy caro. Entonces, es bueno detectar al error pronto para que no empiece a escalar en algún punto, ¿no? Y en este sentido nos da una oportunidad enorme, ¿no? Entonces, si hablamos de aprendizaje permanente, bueno, es estudiar nuestro contexto, nosotros mismos, saber nuestras fortalezas y nuestras oportunidades de mejora, ¿no? Y sobre todo también que el tema de estudiar nos da datos, y cuando nosotros nos manejamos con datos, podemos mejorar la calidad de las interacciones. Si no, donde manda capitán, no manda marinero, ¿no? Opinión por jerarquía.
Si nosotros tenemos que pensar, ¿por qué los seres humanos se resisten a los cambios? ¿Somos tan modernos? No. De alguna manera nos sigue funcionando una parte del cerebro que le tenemos que prestar atención. Está relacionado con nuestra subsistencia. Nosotros estamos entrenados para subsistir. Por eso priorizamos siempre las amenazas y los peligros, por encima de toda la información vinculada a la seguridad, a las oportunidades. Entonces eso también tenemos que estar atentos, porque uno de los objetivos que nosotros tenemos que buscar para poder trabajar con calidad y que pueda existir aprendizaje y que pueda subir la productividad de la empresa es la erradicación del miedo. Muchas veces los cambios tecnológicos se decretan, se definen, porque los necesitamos, porque el mercado necesita, porque necesitamos competir rápidamente, pero nos dedicamos el tiempo a vender internamente el proyecto. A veces hacemos la comercialización puertas afuera con los clientes, pero puertas adentro. ¿Vendemos los cambios, los beneficios? Una persona a veces se empieza a defender. Nosotros empezamos a empujar, a presionar, push, y recibimos el pushback, que es la resistencia del otro, porque no entiende bien de qué va. Y el otro se quiere preservar. Entonces, está bueno dedicar este tiempo a la sensibilización y tener cierta cercanía, cierta cercanía. Cuando nosotros explicamos algo, a veces queremos encontrar palabras de acercamiento y decimos, esto es una pavada. Si yo te estoy explicando algo, esto es una pavada, ya automáticamente vos no me vas a poder preguntar si no entendiste, porque te vas a sentir un sonso. Entonces ahí, sin querer, te estoy muteando. Entonces, jerarquizar, porque para cada uno de nosotros las dificultades varían según las tareas. Entonces, si yo te voy a transferir algo, bueno, jerarquizarlo en ese sentido. Puede ser fácil para mí, pero para vos es un momento de desafíos, de entendimiento, de cosas nuevas. Y muchas veces con los apuros de los cambios tecnológicos, llega una máquina, llega del exterior, hacemos una inversión muy grande, vienen los técnicos de otro país, registramos esa capacitación, ¿dónde queda? ¿Cómo planificamos la capacitación? ¿Quién se transfiere? ¿Generamos una biblioteca virtual? Eso es importante también, tenerla, mantenerla. Y no solamente la notoriedad positiva es importante, es estratégica, digamos, y sobre todo para la gente negativa. Recibir la notoriedad positiva ayuda, porque generalmente la gente negativa no tiene un propio buen concepto sobre sí misma. Y de repente la notoriedad positiva puede ayudar. Ahora, también cuando tenemos que hacer una observación constructiva, asegurarnos de no herir, ¿no? Es amable. Freud decía que las palabras amables superan a cualquier medicamento ansiolítico. ¿Es verdadero? ¿Lo chequeé? ¿Es necesario? ¿Es un buen momento, digamos, para darlo? Planificarlo. Porque a veces un feedback mal dado no nos hace avanzar, sino nos hace retroceder. Y entonces, hoy por hoy, sí, esta exposición la centramos en el tema soft, ¿no? Que nos ocupó hoy, que a veces lo dejamos como muy librado al azar. Y es muy interesante abordarlo, pensarlo y aprender justamente de los errores que ocurren en las implementaciones. Empezar en las planificaciones, los flowcharts y demás, que empiecen a aparecer estas palabras más vinculadas con la gestión de recursos humanos, soft, de concientización y sensibilización. Y lejos de hacer una propaganda, Toyota, porque nosotros hablamos de Japón y de Alemania, pero tenemos un visitor center de esta compañía, donde, hablando de enseñar a enseñar, esta empresa está abierta a compartir todo lo que aprendió en su historia con cada uno de nosotros. Y está el visitor center. Y ahí nosotros podemos ver cómo interactúan en armonía robots y seres humanos.
Y también podemos encontrar que hay fórmulas dentro de un contexto difícil que siempre nos ha tocado históricamente atravesar para crecer. Es una empresa que ha crecido, digamos, entre el 2004 y el 2014 el 1000% en su dotación, genera empleos de calidad. Entonces, digamos, independientemente que a uno le guste una marca u otra, aprender la metodología es muy interesante. Y como para cerrar, porque el día ya va concluyendo y el Congreso también, desarrollar la inteligencia colectiva es clave para nosotros. Tenemos tal vez excesos de inteligencia individual y es muy importante pensar en este sistema de diálogo porque nosotros tenemos problemas muy complejos que requieren finalmente de la participación, del entendimiento y del diálogo de muchos actores. Así que bueno, muchas gracias y quedamos a disposición para las preguntas que puedan surgir. Excelente, Leonardo, muchas gracias. Un aspecto muy humanístico le diste al enfoque, o sea, un enfoque muy humanístico, con temas también que son claves en estos temas de la formación profesional, que a veces se pasa, digamos, es importante tenerlo en cuenta porque en el frenesí de la implementación de tecnología, proyectos, competitividad, en el medio se pierden cuestiones que son muy importantes, como vos mencionaste, como los temas de paciencia, de la aceptación del error, la aceptación de los cambios, adaptarse a los cambios y las actitudes ante todo eso, creo que son puntos que tenemos que tener en cuenta y que no siempre son complementarios de estas estrategias tecnológicas. Preguntas hay muchas, la verdad que muchas felicitaciones. Bueno, recalcar que ADECA es una asociación, no es una cámara estrictamente, es un tecnicismo, pero importante mencionarlo. Referencias al tema de la implementación del plano sistema dual de educación, donde los estudiantes van realizando una iniciativa profesional mientras van estudiando. Hay algunas iniciativas, sabemos, en el mercado argentino. El puente entre el sector productivo y la educación, porque otros países desarrollados y en desarrollo han avanzado mucho en ese aspecto y nuestro país no logra dar un impulso sostenido en esto, el puente entre el sector productivo y la educación. No sé, yo creo que un poco algo se mencionó bastante en las tres ponencias, pero no sé si alguien quisiera agregar algo al respecto, Cecilia o Carlos o mismo Leonardo. ¿Podrías repetir a Andrés la pregunta Sí, específica? ¿Cuál es? sí, es un planteo que dice, desde hace muchos años se habla del puente entre el sector productivo y la educación. Dice, ¿por qué otros países desarrollados y en desarrollo han avanzado mucho en ese aspecto y nuestro país no logra dar un impulso sostenido en esto? Es digamos, una aseveración que es un poco discutible también. Eh, Creo que tendríamos que discutir si efectivamente no ha habido aquí una colaboración entre el sector productivo y la educación. Yo creo que hasta cierto punto la ha habido. Por ahí, Cecilia, también quizás quieras comentar algo en esto. Gracias, Andrés. Sí, estoy más de acuerdo con vos. No veo tal salto, tal diferencia. Siempre hacen falta cosas, pero Dios, voy por lo primero que dije. Creo que la falta de buenos trabajos, de buenos empleos, no son porque no hay gente formada, porque hay buenas universidades, buenos centros de formación. Por supuesto, se pueden hacer, como decía, esta brecha de habilidades que mencionaba Leonardo también, que es un concepto que está muy en boga ahora, de que las empresas no pueden conseguir esa gente formada con esas cuestiones específicas que necesita, y ahí es donde para mí tiene que recaer un poco más el peso de, bueno, pongámonos desde el sector empresario también, desde el sector privado, a diseñar en conjunto con el Estado, en conjunto con los ministerios, con los centros de formación, a diseñar estos nuevos trayectos profesionales, pero no hace falta ir a modificar toda la educación para lograr eso, sino que quizás con carreras más cortas, con
con otra perspectiva de tiempo, que puedan incorporarse rápidamente a la industria, esas brechas de habilidades para una industria que esperamos que tenga cada vez más dinamismo, que pueda incorporar tecnologías y personas formadas en esa tecnología, sea suficiente. Bueno, muchísimas gracias entonces por todas las preguntas, por Gracias la nuevamente a los participación. organizadores. Por la participación de ustedes tres. El tiempo es apremiante, por ahí es menos apremiante que en otras oportunidades, pero siempre hay un programa detrás, lo mismo que dijimos esta mañana, y un poco, creo yo, la importancia de estos paneles y de estos foros para DECA es encontrar hilos para seguir trabajando y seguir desarrollando. No es la intención justamente que esto sea un evento que empezó hace 3 días y hoy termina, sino que para la DECA es muy enriquecedor tener este feedback y esta participación de ustedes, de diferentes sectores, muchos de ustedes que han participado hoy o que han participado incluso en los foros de otros 3 días, quizás haya sido la primera vez que se han acercado a la DECA o han tomado conocimiento. La DECA es una institución de más de 60 años en el país, es un orgullo en Sudamérica, de las pocas ya que quedan organizaciones respaldando los temas industriales y académicos, científicos y empresarios. Y salen temas que son nuevos para todos, son nuevos para nosotros, para nosotros iba a decir viejos, pero no queda muy lindo, entonces vamos a decirlo con mucha experiencia, y para los jóvenes que se van sumando. Por eso creo que de aquí se desprende mucha tela para cortar y para poder seguir trabajando en los próximos 2 años hasta el próximo congreso, y que ese trabajo tenga una contribución finalmente en la sociedad, tanto desde lo público, desde lo académico, desde lo empresario. Yo les hago de vuelta expreso el agradecimiento por la participación, por la motivación que pusieron para desarrollar sus ponencias. En nombre de ADECA les hago este gran agradecimiento y dejar las puertas abiertas a ADECA para volver a interactuar con ustedes en breve. Así que de eso, muchísimas gracias.